notado cómo de un tiempo para acá al presidente López Obrador y a los suyos les ha brotado aún más una especie de odio antirricos? Si tienes dinero, si tienes una empresa, si te ha ido más o menos bien en la vida, es porque alguna tranza hiciste, es porque eres un delincuente impune. ¿Qué haremos con los ricos? ¿Qué haremos con los ricos? Pues echarle la culpa de todo, hasta del coronavirus. Esta epidemia para México fue importada a partir de grupos sociales de alta capacidad económica, financiera, los grupos sociales adinerados del país. Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Este discurso es electoralmente muy rentable. Desgraciadamente hay millones de pobres en México. Y también hay ricos que no se volvieron ricos a la buena. Así que el presidente se aprovecha de eso. Ustedes los ricos, nosotros los pobres. Esta es mi cartera. Esto es de un paisano. Pero no solo son dólares, también hay. Mire, también está dobladito. El presidente López Obrador no quiere a los ricos. Bueno, no a todos, porque él tiene a sus ricos, él tiene a sus fifís y con ellos no hay ningún problema. ¿Qué me dice de la secretaria de Gobernación? Olga Sánchez Cordero declaró que tan solo el año pasado ganó más de 10,5 millones de pesos. La mayoría por sus fondos de inversión, pero también por su trabajo en el gobierno, donde cobra doble. 110,000 pesos mensuales en gobernación y otros 200,000 pesos mensuales de pensión como ministra en retiro de la Suprema Corte. Entre sus bienes hay un terreno turístico, un departamento y el que se le había olvidado declarar a inicios de sexenio, un penthouse en Houston, Estados Unidos. No solo eso, vive en una lujosísima casa en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, que ella misma presumió a una publicación de sociales antes de formar parte del gabinete de López Obrador. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Al secretario de Seguridad, al encargado de combatir la delincuencia, Alfonso Durazo, tampoco le va mal. Entre 2018 y 2019 triplicó sus ingresos. Pasó de 2 millones y cacho a más de 7 millones. Resulta que tuvo ganancias en la empresa gasera de su familia. Y se metió además casi 1 millón de pesos por asesorías. ¿El secretario de Seguridad Pública es asesor? ¿Eso no está prohibido por la ley? El propio presidente fue quien impulsó esa modificación para que los funcionarios públicos de alto nivel que dejan el cargo tengan que esperar 10 años antes de trabajar en la iniciativa privada. No, Durazo no quiso esperar nada, ¿no? Y no estar pensando que la felicidad es lo material y el lujo y la frivolidad. ¿Se acuerda de César Yáñez? Vocero, operador, brazo derecho de López Obrador por décadas, ahora alto funcionario en Palacio Nacional. Nomás ganaron las elecciones y echó la casa por la ventana en una lujosísima boda con una caudalada empresaria poblana. Hasta apareció en la revista Hola, lo más fifí del mundo. ¿Qué son al final los fifís? Pues son fantoches, hipócritas, doble cara. Y lo de Jade Kolpolevsky, que es de locura. Hasta hace poco ella era la dirigente nacional de Morena, pero no solo eso. Fan del comunismo, fan de Hugo Chávez, fan de Fidel Castro, fan de Nicolás Maduro y fan de Carolina Herrera, porque viste la ropita carísima de esta diseñadora. Y mientras López Obrador anda en aviones comerciales, ella en campaña usa jets privados. ¿Qué me dice de Manuel Bartlett y su familia? 23 casas en las zonas más exclusivas del Valle de México y las tenía escondidas. Como obviamente tener todas estas propiedades no va
con lo que Bartlett ha ganado como político toda su vida, pues algunas están a nombre de su hijo, de su pareja, ¿se acuerdan? Julia Abdala, la no esposa, no concubina, a la que después de 20 años de relación casi desconoce con tal de no tener que incluirla en la declaración patrimonial. La polémica causada por sus propiedades, por las empresas. Ajá. Pero Y se fue el tren. Hace unas semanas, Bartlett reportó que en 2019 le pagaron 2.200.000 pesos de sueldo como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Ojo, porque esa cifra es mayor al 1,5 millones que cobró su jefe. ¿No se supone que nadie puede ganar más que el presidente? Pues, ¿qué cree? Gracias a distintas prestaciones, son 12 los secretarios de Estado que ganan más que López Obrador. ¿Y cómo dejarla fuera, no? ¿Cómo dejar fuera a la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, y a su esposo, John Ackerman, estrella de la televisión del gobierno? No voy a hablar del terreno que recibieron como regalazo, pues porque ese no les costó. Se los regaló el López Obradorismo vuelto gobierno. Pero sí de sus otras 5 propiedades. Las compraron de contado, en solo 9 años, de contado. No hay por qué ocultar lo que se tiene. No hay por qué ocultar lo que se tiene. Pero el tema de las propiedades que no se declaran, que no se transparentan, también ha provocado revuelo en el caso del secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriu, el que está haciendo el aeropuerto de Santa Lucía. El año pasado se le cuestionó por qué no reportó el departamento que tenía en Texas. Y adivine, respondió que justo a tiempo, justo antes de entrar al gobierno, lo cedió a su hijo para que no apareciera en la declaración. ¿Y qué decir del director del Seguro Social, Zoé Robledo? Aquí en Latinus, en el primer capítulo de este programa, le contamos cómo apenas en abril el IMSS en Puebla entregó un contrato de monitoreo de medios a un corporativo encabezado por Gavino Robledo, o sea, hermano de Zoé. ¿Y qué cree? Esta empresa de Gavino es filial de otra que se llama Media Solutions, de la que Zoé fue directivo y ahora está registrada a nombre de su hermano. Además, a Zoé le gusta diversificar los negocios, ¿eh? Declara vínculos con una inmobiliaria, una mezcalera, una firma de comunicación. Otro rico, súper mega rico, es el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Él ya era rico. Acumuló una fortuna gracias a sus actividades como empresario agroindustrial de Monterrey. Alfonso, pues, es de dominio público, que él es un empresario que siempre se ha dedicado a hacer negocios lícitos, que es totalmente legal, ¿no?, lo que posee. Pero al sumarse a la Cuarta Transformación, le llegó la austeridad y resultó que para 2018 este multimillonario ya solo era propietario de 2 terrenos, una camioneta y 5 cuentas bancarias. Además de su sueldo como funcionario, ¿sabe de qué vive Romo ahora? De sus rentas. Le dejan 13 millones de pesos, según detalla su declaración patrimonial. López Obrador se opone rotundamente a perdonar impuestos. La única excepción es Epigmenio Ibarra, ¿no?, el propagandista consentido del presidente, el que le hizo su documental y toda la cosa, productor de televisión. 4 días antes de la entrada a Palacio, casualmente, ya sabe, esos pactos, el SAT le perdonó casi 4 millones de pesos de impuestos a su empresa productora. ¿Qué hacemos con los ricos? Es un timbre de orgullo poder representar más, darles preferencia, si se puede decir así, a los pobres, a los necesitados. Como el Bester Gordillo. Ahorita ya es aliada de López Obrador, esta eterna dirigente del sindicato de maestros. Cuando la detuvieron en 2013, para tratar de justificar su riqueza, presentó ante la PGR el testamento de su mamá. Su mamá era una maestra rural que trabajó en comunidades de Chiapas. Y según esto,
le dejó a la hija una fortuna de más de 373 millones de pesos en arte, bienes muebles e inmuebles, empresas, efectivo. ¿O qué me dice de Napito? El hombre clave del López Obradorismo para el control de los sindicatos. El ahora senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, heredó el sindicato minero de su papá y después se autoexilió en Canadá acusado de robarle 55 millones de dólares a los mineros. Salió libre de la acusación. Y ahora este líder sindical morenista tiene casas lujosas en Canadá, en Tepoztlán, Morelos, en las lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. Bueno, su hijo está haciendo una fortuna con 2 empresas creadas inmediatamente después de que López Obrador ganó la presidencia. Presume en redes sociales una colección de 31 vehículos y motos de lujo. Sí, ya tenemos zapatos, pues, ¿para qué más? ¿Por qué el lujo? A ver, vamos a dejar las cosas claras. Primero, México tiene un gravísimo problema de pobreza, de acumulación de riqueza en manos de unos cuantos y, por lo tanto, un gravísimo problema de desigualdad. Nadie, como el presidente López Obrador, lo ha señalado. Y segundo, ser rico no es delito, no está mal. Si es a base de trabajo legítimo, de alguna herencia legal, ser rico no está mal. No debe ser motivo de complejo ni de persecución. El problema se da porque este presidente, como lleva año y medio y no ha logrado generar crecimiento económico, como lleva año y medio y no ha logrado reducir la pobreza, ha optado por satanizar la riqueza. De hecho, una de sus banderas centrales ha sido pues, que ellos son diferentes a los de Peña Nieto, Calderón, que con este nuevo gobierno nada de hacerse rico, nada de derroches, de lujos, de excentricidades. Y miren en qué se están convirtiendo. ¿Qué hacemos con los ricos? O a lo mejor la pregunta que debe hacerse el presidente es, ¿qué hacemos con sus ricos? Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Hoy en el estudio de Latinos está el expresidente de México, Felipe Calderón. Ya saben que está en 2 empresas ahorita. Decisiones difíciles, está sacando su libro bajo el sello de Debate y además un nuevo partido político, México Libre. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Carlos. Al contrario, un honor estar en Latinos. Con García Luna en la cárcel en Estados Unidos, ¿no nace muerto México Libre? No nace muy vivo porque García Luna no es militante y además es un esfuerzo de ciudadanos que encabeza Margarita Zavala, y que ha tenido un gran éxito entre muchas mexicanas y muchos mexicanos que quieren participar en política, que están preocupados y cansados de este gobierno, que quieren cambiar el rumbo del país y que saben que la única vía es la electoral, la vía de un partido que van a ser muy fresco y muy fuerte. Pero ¿cómo articular una crítica al gobierno de López Obrador si se tiene al que era el secretario de Seguridad en el bote de Estados Unidos acusado de narco? Acusado, y a ver qué evoluciona eso, Carlos, porque mira, ¿Cree usted que lo pueden declarar inocente? No sé, yo ni siquiera quisiera especular sobre ese resultado. Lo que sé es que van 8 meses en que no se han presentado las pruebas de lo que le acusan. Pero independientemente de eso, déjame empezar por mi gobierno está acreditado como un gobierno que combatió como ninguno al crimen organizado y al narcotráfico. Se podrá estar de acuerdo o no en eso, pero combatimos con todo a la criminalidad y estoy convencido que eso estuvo correcto. Pero con García Luna en el bote... Hubo mucha gente que incluso nosotros metimos a la cárcel. Mira, a la cárcel fue un director de la Policía Federal, un subprocurador del Asiedo, un subsecretario de Defensa. La verdad es que fuimos implacables con eso, pero el equipo, y era un equipo, no era una sola persona, no era él exclusivamente, era una parte importante, pero fue un equipo con Marina, Defensa, Procuraduría, CISEN, que integró una de las mejores luchas, yo creo, contra la criminalidad. Pero él sí era central en su gobierno. Era muy importante, pero no dependía de la estrategia de él. Esa es una afirmación que está fuera de lugar y que incluso quienes lo acusan, todos esos criminales, el Rey Zambada, la Barbie, muchos, todos esos los capturó mi gobierno y los extraditó mi gobierno. ¿Cree usted en la inocencia de García Luna? Mira, creo en el principio de inocencia, pero no es una cuestión de fe.
Es una cuestión de ley, de legalidad y de pruebas y vamos a ver qué es lo que ocurre. Con lo que ha visto usted sobre la mesa, ¿cree que hay elementos para enjuiciarlo y condenarlo? No quisiera especular, la verdad. Hay cosas que no se han presentado y que usted espera que presenten las pruebas que no se han presentado. Hay elementos nuevos que ciertamente no conocía, ni tú ni yo conocíamos, la verdad. Por ejemplo, las acusaciones de Zambada fueron en el juicio del Chapo y otros que se han mencionado de carácter patrimonial, pero yo no quisiera especular de eso y estoy a la espera de lo que resulte, ¿no? ¿En serio no sabía? No sabía de lo del rey Zambada, definitivamente no. No sabía que él estuviera metido en nada malo, ni de corrupción, ni de vínculos había con el muchas narco. versiones, muchos chismes, si quieres, mucho conflicto entre dependencias, pero lo que siempre hice fue exigir pruebas y que se actuara conforme a derecho. Y en esos procesos, te insisto, varios miembros del Gabinete de Seguridad, no de primer nivel ciertamente, pues no solo fueron acusados, sino que terminaron en la cárcel. Y era el actual proceder de mucha gente, ¿no? Hay incluso un general que dice que le informó a usted de esto de García Luna. Ángeles de Guajar, he visto sus declaraciones. La verdad es alguien que yo le tenía mucho respeto, en fin. ¿Ya no? Pues la verdad no, porque ha mentido abiertamente en muchas cosas que ha dicho, ¿no? Pero, en fin, a cada quien su vida. Él, la verdad es que le tiraba él a todo el mundo. Él quería ser secretario de Defensa, yo lo llegué a considerar, atacaba mucho al general Galván, atacaba a Genaro, atacaba al procurador, de todos hablaba mal, de muchos de sus compañeros de armas. Y lo que sí le debía haber dicho a él, como a cualquiera que me llegaba con esas cosas, Carlos, pues presénteme las pruebas y por supuesto procedemos. Él dice que presentó un escrito, pues ahí debe estar digitalizado en presidencia, ¿no? Ahora, usted mismo nos dice que... Luego, el problema es que el propio general Ángeles de Guajardo terminó él siendo, en las investigaciones, al que señalaban los testigos de complicidad con el narcotráfico. De hecho, terminó en la cárcel por eso. ¿Usted sabía que la Barbie cooperaba con la DEA? No sabía. No sabía absolutamente de eso. Lo que sí sé es que mi gobierno fue el que capturó a la Barbie. Ahora, ¿no queda mal usted como expresidente diciendo, pues no sabía yo de García Luna, no sabía yo de la Barbie, no sabía yo de Rápido y Furioso? Era un presidente que estaba estaba ocupado en los problemas del país. Era usted un presidente muy metido, yo me acuerdo bien. Era un presidente que estaba gobernando un país que tenía problemas de criminalidad, de inseguridad, de narcotráfico, que tuvo la peor recesión económica en la historia moderna del mundo. Ya no. Que la sacamos, bueno, todavía estamos entrando a otra peor, tienen razón, pero hasta entonces era la peor y la sacamos muy bien. Es un presidente que logró reducir la pobreza, la desigualdad en el propio momento de la crisis, que hizo la mayor obra de infraestructura carretera, la mayor obra de infraestructura hospitalaria, que hizo un acuerdo de calidad educativa muy, muy importante. Un presidente que estaba gobernando un país que tenía que tener la dimensión estratégica y que tenía contralorías, procuradurías, auditoría superior, gente que se encargó de las cosas que eran de su competencia. Si era tan buen Trabajé yo con la información que tenía. Si era tan buen presidente, ¿por qué se tuvo que ir tan pronto dejó el poder? ¿Por qué se tuvo que ir? No me tuve que ir, eso también es algo que es impreciso, que has mencionado. Yo fui invitado por la Universidad de Harvard, modestia aparte, la mejor universidad del mundo, a ser el primer fellow, Global Leadership Fellow. Era una especie de profesor invitado en temas de liderazgo y la verdad me fue muy bien, una estancia de un año, me pidieron que me quedara a terminar el año lectivo, año y medio, y luego regresé a México. Pero también había un ambiente muy adverso en ese momento a su salida por los temas de violencia. Llegaba Peña Nieto y entonces que si las reformas. Entonces la mirada al pasado era dura. O sea, se hablaba de que usted pues, no podía salir a la calle sin que lo increparan, le dijeran de cosas. Se hablaba, pero la verdad siempre me fue bien en la calle. Como dice, ahora que está tan de moda citar la música latinoamericana, como aquella canción de Silvio Rodríguez, ¿no? La gente que me odia y que me quiere. Pues he tenido siempre gente que me odia, que me critica, que hicieron todo lo posible porque ni siquiera llegara a ser presidente. Y gente que me quiere, que me estima, y gente que pues es normal, tiene opiniones buenas y malas, ¿no? Y para mí siempre la crítica ha sido dura, fuerte, pero también yo he estado actuando conforme a mis convicciones e ideas. Siempre he vivido en mi propia casa, salvo ese periodo que fui invitado a Harvard, que estuve muy contento, es mi alma mater. Y siempre ahí tengo casa en la Avenida Las Águilas. Voy al súper. Lo que sucedió es cuando Peña Nieto se despeña, literalmente, usted tiene un regreso triunfal. Pero en ese primer año y medio, el juicio usted era durísimo. Se hablaba incluso de llevarlo ante las cortes internacionales por crímenes de guerra. Pero bueno, ¿quién lo la verdad ese era un grupo que lo menciona. ¿Quién era? Tu amigo Ackerman, el que decías tonterías, que pues sigue diciendo tonterías hasta la fecha. Y la verdad yo terminé la presidencia de la República, y no encuestas mías en las de Reforma, por ejemplo, con un 68% de aprobación. Que pues no es fácil, la verdad, y que me hace sentir bien. La verdad siempre estuve contento y fue un placer y un privilegio y un honor servir a México. Y siempre dicen que el séptimo año es el más difícil, ¿no? De la presidencia, sí lo es. Pero bueno,
Ya estamos muy bien. Ahora... Creo que mi presidencia se ha prolongado como unos 13 años más o menos, ¿no? Ahora le voy a preguntar sobre eso, pero antes, viendo hacia atrás, viendo dónde está García Luna ahorita, viendo lo que significó García Luna para su sexenio, ¿no le pide perdón a los mexicanos? Es decir, a ver, me equivoqué al poner a este hombre, al encomendarle a este hombre la seguridad de ustedes, más de 100 millones de mexicanos. Yo creo que hay muchas cosas de las que un presidente, un servidor público puede decir estuvieron bien o estuvieron mal. A la luz de la información que yo tenía entonces, creo que tomé las decisiones correctas. A la luz de la información que hay ahora, a toro pasado, como dicen el quarterback del lunes, pues uno puede decir, oye, pues si hubiera tenido esta información, entonces quizá hubiera sido distinto, ¿no? Pero la verdad, a ti te pagan, y es un poco lo que digo en el libro, te eligen para ser presidente, para tomar decisiones con la información que tienes, para actuar conforme a un escenario de incertidumbre, que es lo que caracteriza el ejercicio de la administración pública en un país tan complicado como México. ¿Volvería a poner a García Luna ahí? Quizá con la información que ahora hay, quizá no, pero es una información que no tenía yo en 2005, 2006, cuando decidí nombrarlo, por ser entonces un funcionario pues, prominente, ¿no?, en la Administración de Justicia en México. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio de presunción de inocencia, lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de Decisiones Difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una deslealtad, y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. Pero también creo que todo el mundo tiene que ser juzgado conforme a derecho, ¿no? Y también quiero respetar mucho a sus hijos, que están muy seguros de que su padre es inocente, y me parece una injusticia condenarlo antes de que un juez lo condene, ¿no? Si termina condenado, articular para usted una oposición a López Obrador va a ser cercano a lo imposible. Pues en primer lugar no es mía, la verdad hay mucha gente que está participando y quien dirige es Margarita. Pero usted es la cara más visible. Yo apoyo con mucho gusto, yo soy ahí como decía Maquí, un tackle en la línea de golpeo y con y él mucho fue candidato gusto. Presidencial, ¿no? ¿Cómo? Maquí fue candidato presidencial, o sea, Sí, que bueno, tacle, lo que se dice tacle, ¿no? Sí, bueno, yo también fui candidato presidencial alguna vez, y sí, yo abro el paso al que venga, y quién quiero que pase atrás de mí, en el hueco que yo abra en la raya, como decía el Maquillo, yo quiero que pasen mujeres y hombres comunes, amas de casa, profesionistas, académicos, ¿Usted en la boleta? periodistas, deportistas. No, eso no es mi plan en la boleta y no voy a estar en la boleta. No va a estar en la boleta, No. no va a ser candidato. No. No va a ser candidato a México Libre. No, no lo voy a hacer, esa es la idea. ¿Hay espacio para una gran alianza opositora? Ojalá se haga. Nosotros, yo creo que lo discutiremos en México Libre, pondremos todo nuestro empeño en ello, ¿no? Claro, los partidos existentes se han encargado de cerrarnos el paso y de ponernos una serie de impedimentos, incluso para eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo los podemos superar. Ahora, ¿cómo se podría hacer un frente opositor a López Obrador, considerando que, por ejemplo, un partido nuevo como el de usted no puede ir en alianza, ¿no? No lo Con sé. otros partidos. Ojalá tiene que poner sus propios candidatos. esos candados que pusieron los partidos existentes, pues ojalá los quiten o ojalá busquen la manera legal de poderlos superar o que pueda haber acuerdos y entendimientos políticos. Ahora, lo que sí vamos a hacer nosotros, Carlos, es que vamos a aprovechar la ventaja de no tener los compromisos políticos que tiene el PAN, el PRI, PRD internamente, que tienen que sacar a sus cuates, como yo digo en mi libro, al cadenero de Sinaloa con el cadenero de la Ciudad de México, con el cadenero del Estado de México y acomodarse, ¿no? Nosotros vamos a ir a buscar a las mejores y los mejores ciudadanos en cada distrito electoral del país y con eso vamos a ganar. ¿Y no terminará usted haciéndole un favor a Morena, haciéndole un favor al presidente, dividiendo a la oposición? Mira, la oposición en primer lugar no existe. Esto es algo que incluso tú mismo has escrito, que es una oposición muy débil, y lo que nosotros estamos haciendo es construirla, la verdad, casi cero. Ningún partido tiene arriba de 10%. ¿Usted podría decir, la oposición soy yo? Eso no sería tan arrogante para eso. El presidente está feliz con que usted sea la oposición. Yo creo que no, míralo cómo se pone cada vez que habla de mí. No creo que esté ¿Pero tan no contento. termina siendo publicidad? No, muchísima, y la verdad se lo agradezco porque es una publicidad que no podría yo pagar, ¿no? Ni remotamente. Entonces le agradezco al presidente que se dedique todos los días a hablar de mí, porque eso nos da publicidad ciertamente, aunque diga cosas falsas, ¿no? Ahora, no es un tonto, políticamente hablando, el presidente, es un buen estratega político. ¿No lo hace porque usted es un enemigo cómodo? Porque sabe que usted pues, al 24 no puede, ¿no? Ya fue presidente. Y segundo, pues con García Luna en el bote. Pues mira, el presidente sí es un hombre inteligente y astuto, pero esta idea que has mencionado alguna vez de que soy un enemigo cómodo, pues mira, a mí me encanta siempre que me subestimen. Yo prefiero estar así subestimado. Siempre me han subestimado y siempre han fallado en eso. La verdad es que,
como decía Carlos Castillo Peraza, en paz descanse, he visto tantas veces mi esquela política en los periódicos, pues que ya no las creo, ¿no? Y qué bueno que me subestime, mejor para mí. No, aquí al contrario, lo están tratando de revivir y revivir. A mí me gusta el ciclismo y la verdad prefiero estar ahí en el pelotón, cerca que va adelante y por rebasar cuando se tengan que rebasar. ¿Se le puede ganar la mayoría en el Congreso a Morena en el 21? Sí, yo creo que Morena va a fracasar estrepitosamente, pero tiene el punto es ¿como cómo análisis articular... real o como No. pensamiento deseoso? No, las encuestas, ¿eh? Yo creo que Morena, que está teniendo, ya después de haber tenido votaciones de 40 y tantos, 46, tener ahorita votaciones de 20, 18 en las encuestas y preferencias electorales. Pero la oposición no crece, ¿eh? Porque estos partidos ya no jalan, ya no funcionan esas marcas. El otro día en una encuesta de Reformas decían que el 80% de la gente no votaría por un partido encabezado por usted. Bueno, yo no lo encabezo el partido Bueno, y va a haber muchos ciudadanos. Pero además, fíjate nada más. O sea, le preguntan también a la gente por México Libre y tampoco... Qué dicen curioso, hay que ver si el 80% dice que no, hay que ver cómo se formuló la pregunta. Diga que 20% dice que sí, que Morena anda en esas, pues yo creo que podemos estar competitivos 20% de entrada. dice que no, De entrada. no lo vetaría. Pero Mira, no de necesariamente quiere decir entrada que lo estaríamos, votaría. creo que, muy competitivos con los ciudadanos que vamos a poner. ¿Sabes por qué? Porque vamos a poner gente fresca, gente nueva, gente que quiere a México, y esa va a ser la opción que está buscando la gente, ¿eh? Yo creo que México Libre tiene una oportunidad enorme, enorme, con una marca que ha entrado muy bien, que la gente le gusta, que nos ha apoyado. Hicimos la organización del partido básicamente en un tiempo récord. Tuvimos nuestras dudas, la verdad, al principio, pero la gente respondió muy bien. Va a responder muy bien en las elecciones. ¿Se siente perseguido por el gobierno actual? No, yo creo que soy una persona, un mexicano que siempre ha estado bajo ataque. Cuando yo empecé a hacer política, y también lo narro en decisiones difíciles, era un México autoritario. Todos los gobiernos eran del PRI, todos los senadores, casi todos los diputados, todos los medios los controlaba el PRI. Y nos acosaban, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, nos perseguían, nos acosaban, se mataban periodistas desde el gobierno, en fin, se encarcelaban opositores. Y desde entonces aprendí a pelear y a luchar por los ideales que tengo, y la verdad es que eso ni me intimida ni me asusta. Sí, soy un presidente, o fui un presidente que siempre estuvo bajo fuego, que no tuve mayoría, y ahora soy un ciudadano que desde el poder se me ataca, pero mira, me tienen sin cuidado. Ha logrado permear la idea, y mucha gente piensa que este desastre que tenemos en términos de violencia en el país lo empezó usted. Yo creo que eso se va revirtiendo y creo que hay que explicárselo a la gente, ¿no? Como explico también en el libro, el problema la famosa guerra de Calderón, ¿no? Bueno, y como explico en el libro, lo que hay en México es una disputa territorial brutal, que si no se entiende ese fenómeno nunca se va a resolver. Bueno, si es tan falso que yo lo haya iniciado, que ese problema inició, primero antes que yo llegara al poder, y segundo, sigue después de años de que yo dejé el poder. Ya el presidente declaró la paz, ya dijo que abrazos no balazos, ya fue a saludar a la mamá del Chapo. Imagínate que yo hubiera ido a saludar a la mamá del Chapo. Ya dijo que él liberó a Ovidio, el hijo del Chapo. Imagínate que yo hubiera liberado al hijo del Chapo. Ya hizo todo. Y que la violencia sigue más alta que nunca. El presidente ha tenido en sus primeros 18 meses más del triple de homicidios de los que yo tuve en los primeros 18 meses. Hoy hay casi el doble de homicidios de los que había al final de mi gobierno. Pero el discurso es, el tiradero lo empezó Felipe Calderón. El punto es, no, empieza el problema a evidenciarse ciertamente en mi gobierno, hay un tema de coincidencia en el tiempo, sí, pero, y tú entiendes bien estos temas, Carlos, no puedes demostrar la relación de causa y efecto. Es decir, el problema no deriva de la acción de gobierno, no deriva que si el gobierno intervino o no intervino. El problema deriva de este conflicto territorial. Y la única solución, es tener una estrategia integral que implica combatir a los criminales, no tolerarlos, no soliviantarlos, no apapacharlos. 2, construir instituciones de seguridad y justicia que sean eficaces, que sean confiables. De ahí la razón de crear la Policía Federal en aquel tiempo y poner el control de confianza y otro. Y 3, el tejido social, que quizá el presidente lo esté haciendo ahí, ¿no? Ahora, sobre este tema de la delincuencia, últimamente la Cancillería ha pedido a Estados Unidos un informe sobre estos programas que sirvieron para meter armas a México a través de traficantes de armas, y resulta que se les perdió el rastro de esas armas, querían llegar a ver a manos de quién estaban, se les perdió el rastro, y usted ha dicho que no sabía. Pero es distinto, hay dos cosas distintas. Lo que categóricamente niego es que haya habido un acuerdo del gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para meter masivamente armas a México y dárselas a los criminales, etc. ¿Qué había? Y eso desde antes de que yo fuera presidente, por cierto,
programas de cooperación entre la Procuraduría de Justicia de Estados Unidos y la de México para que en Estados Unidos cumpla con una exigencia que muchos gobiernos hicimos y que por cierto todavía no se hace tan fuerte, que es que paren el tráfico de armas ilegales a los criminales mexicanos. ¿Y cómo hacen? Ellos tienen que crear mecanismos judicializables, es decir, la Procuraduría necesita tener pruebas y evidencias que pueda llevar un juez sobre este tráfico. La Procuraduría de Estados Unidos lo que ofreció es tener mecanismos para detectar las armas, donde se vendieran en Estados Unidos y en México, por el número de serie o por los chips que tuvieran, detectar quién había comprado, etcétera, ¿no? Pero eso es muy distinto, tener mecanismos de control de armas detectadas. Sí hubo un acuerdo con Estados Unidos para que entraran armas a México. No, hubo un acuerdo para detectar el tráfico de armas y poner los instrumentos pero eso técnicos incluía judiciales. que entraran armas a México. No incluía la venta de armas a criminales, que es un elemento que se generó probablemente en la administración de Estados Unidos, pero definitivamente no era materia de nuestro acuerdo, y menos a nivel presidencial, Carlos. Hay un correo electrónico entre dos agentes de la ATF, la Oficina Nacional de Estados Unidos de Alcohol, Tabaco y Armas, en donde dicen fue un acuerdo México-Estados Unidos. Hay un informe clasificado del Congreso de 2012 en donde dice PGR y la Fiscalía se pusieron de acuerdo. Hay un texto oficial de una reunión PGR-Fiscalía en donde dice que el trabajo fue conjunto. Carlos, pero hay un correo electrónico entre dos funcionarios que dice lo mismo y hay un cable desclasificado de Wikileaks que dice lo mismo. Que México sabía. No, que hay un acuerdo para que en Estados Unidos se pongan evidencias judicializables en las armas y que cuando se vendan esas armas y entren a México haya manera de detectarlas. Esos son mecanismos de cooperación judicial, pero eso es muy distinto a lo que han insinuado, a lo que ha dicho el propio presidente, que hubo acuerdo para meter masivamente armas a México. Además, ¿eran pocas armas? No es el tema. No hubo acuerdo para meter armas a México. Hubo acuerdo para detectar las armas que los criminales traficaban, lo cual es lógico, lo cual es necesario y lo cual está bien. ¿Detectarlas aquí? Pues claro, si yo le decomiso armas a un delincuente, y en mi gobierno se decomisaron 186,000 armas de fuego, pudo detectar la administración que el 85% de ellas eran vendidas en Estados Unidos y detectar además en qué tiendas, en aquellas a las armas donde no se les había borrado el número de serie o el chip, ¿no? En eso consistían esos operativos, a mi entender. Ahora, para detectarlas aquí, pues tuvieron que dejarlas pasar aquí. No, bueno. Por supuesto, pero eso no es una acción del gobierno, eso es una acción precisamente del delito de tráfico de armas que queríamos combatir. ¿Pero no las pudieron haber frenado en Estados Unidos? Debieron, esa es la exigencia de México, esa debiera ser la exigencia de México, esa es la razón de ¿Estos documentos no terminan diciendo que México estaba de acuerdo en que pasaran las armas a México? No terminan diciendo eso, definitivamente hay que echarse una lectura, hay un reporte completo en el Senado de Estados Unidos sobre eso. ¿Está usted tranquilo? Tranquilo. O sea, porque, a ver, hay te voy a decir en ya qué no pidió estoy un informe tranquilo. Marcelo Ebrard, o sea... Hay un reporte tanto en el Congreso mexicano como en el Congreso de Estados Unidos hace varios años que concluye esos casos. No, eso me da risa. Lo que me preocupa mucho es tener un presidente que se presta al juego electoral de Donald Trump, porque eso es lo que hay atrás de Rápido y Furioso. ¿Tú crees que a Donald Trump y a los republicanos les interesa que se frene el tráfico de armas a México? Si viven de eso sus campañas. Si el lucro de la venta de armas es lo que financia las campañas republicanas y en buena parte la campaña de Donald Trump, de la Asociación Nacional de Rifle de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieren? Quieren atacar a la administración de Obama y de Joe Biden a través de ese operativo. Están utilizando a México para hacer una especie de distracción o de ataque contra Joe Biden y me duele mucho eso. Es como el viaje ahorita del presidente de Estados Unidos, ¿no? ¿A qué va? Lo van a usar de instrumento en favor de Trump contra Joe Biden, lo van a usar ahí sí, eso sí me parece una vulneración de soberanía, que se utilice al presidente de México y que al presidente de México lo traigan obedeciendo las órdenes de Trump. Mándame agentes a la frontera para parar la inmigración, ahí van los agentes a la frontera. Ven a Estados Unidos porque estoy en campaña, ahí va el presidente. Por favor, un poquito de dignidad. Se decía que en su gobierno, en la Marina, mandaba la DEA. En mi gobierno hablando de soberanía, mandaba yo. Ahora sí que a todo lo que gustan me echan la culpa a mí y a todo lo que no les gusta pues dicen que los otros tienen el mérito, ¿no? Es como con la pandemia, que muchos se echan, pues salió bien el manejo de la pandemia y pues muchos se echan flores, ¿no? Había gente muy buena, recuerdo desde luego a Córdoba, el secretario buenísimo, Alejandro Macías. Su pandemia, la de influenza. Sí, la de la influenza, perdón, 2009. Y pues sí, pues la verdad todo el mundo se echa el mérito que eran los ares contra la pandemia, porque salió bien en 2009. Dicen que el éxito tiene muchos padres y solo el fracaso es huérfano, ¿no? Pero cuando algo, bueno, Calderón para todo, ¿no? Te digo que hasta tú y yo hicimos el temblor del otro día, mano, ¿no? Entonces, le agradezco mucho por venir y que no haya temblado. Sí, y simplemente agregar una cosa, ¿no? Dice el presidente que está muy contento y que da gracias a la vida.
Y tienen razón, es bueno ser un hombre agradecido. He leído muy bien, ¿no? Al presidente López Obrador. Al que les ha ido muy mal es a todos los mexicanos. Y yo le quiero pedir al presidente que mejor se dedique a unirnos y no a dividirnos, porque México nos necesita unidos y el principal factor de división está en la presidencia de la República. Usted es polarizante también. Ay, mira, yo soy alguien que cree en ideas, que cree también en la unidad, a la que siempre aspiré, pero que cuando me atacan, Carlos, me defiendo. Y que pues no estoy manco. Lo vamos a ver en el 21. Pues a ver. El expresidente de México, Felipe Calderón. La llegada de médicos cubanos en brigadas internacionales ha generado polémica en todo el mundo. En Estados Unidos incluso hay un juicio abierto contra la Organización Panamericana de la Salud y exfuncionarios del organismo por tráfico de personas. Uno de los funcionarios demandados está en México y trabaja para el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. El gobierno del presidente López Obrador pagó 135 millones de pesos directo al régimen de Cuba para que nos mandaran médicos a ayudar con el coronavirus. Los médicos cubanos disidentes han denunciado que ese dinero no les llega a ellos, sino que se lo queda a su gobierno. Así que hoy, con dinero de todos los mexicanos, el gobierno de México parece estar financiando la dictadura cubana. Este es un reportaje de Ana Lucierna. En el gobierno mexicano trabaja un funcionario con un juicio abierto en Estados Unidos por trata de personas. Se trata del exrepresentante de la Organización Panamericana de la Salud en Brasil, Joaquín Molina Leza, que ahora es asesor de la 4T en la Unidad de Análisis Estratégico y Evaluación para el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. El mismo instituto del que salieron 135 millones de pesos para un convenio de colaboración que nadie conoce, para que médicos cubanos apoyen en la Ciudad de México durante la emergencia por COVID-19. Médicos cubanos disidentes que participaron en el programa Más Médicos en Brasil denunciaron en 2018 a la organización, a Molina Leza y exfuncionarios por trabajo forzoso, explotación laboral, tráfico de personas e irregularidades en los pagos millonarios que el gobierno brasileño hizo por sus servicios. En 2013, Molina Leza, como representante de la OPS, impulsó el programa Más Médicos para subsanar la falta de personal de salud en más de 3.600 municipios de Brasil. Para 2018, más de 8.500 médicos cubanos daban servicio en las zonas más vulnerables. Médicos disidentes presentaron una demanda en Estados Unidos, de la que Latinos tiene copia, en la que acusan a la Organización Panamericana de la Salud de darles 10% o menos de los honorarios que pagó el gobierno de Brasil, entregar al régimen cubano 85% y retener una comisión de 5%. Afirman que la organización ganó de 2013 a 2018 hasta $75 millones a costa de su trabajo. Somos un instrumento monetario para que el gobierno llene sus arcas de dinero y nosotros sigamos siendo esclavos de ellos. En una enmienda, los médicos incluyeron el nombre de Joaquín Molina, egresado del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, con una larga trayectoria en la organización, generalmente como representante en otros países. El 7 de febrero de 2019, los médicos solicitaron a las autoridades que se le notificara. El juicio está abierto. Después de una apelación, los demandados lograron que el caso se trasladara de Florida a Colombia. En noviembre del año pasado, 2 relatoras de la Organización de Naciones Unidas enviaron una carta al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la que manifestaron su preocupación por las condiciones de trabajo y de vida de los médicos cubanos enviados a otros países. Cuestionaron al menos 9 supuestas malas prácticas, entre ellas que aunque la participación es voluntaria, hay médicos que se sienten presionados y temen represalias y deciden no viajar, además de que la libertad de movimiento de los trabajadores estaría restringida y bajo vigilancia.
Personal del hotel donde se hospedan cerca de 300 médicos de los 585 desplegados en la Ciudad de México confirmaron a latinos que tienen la instrucción de revisar que todos los cubanos registrados regresen después de sus turnos de trabajo y en caso de alguna irregularidad, avisar de inmediato a los coordinadores que viajan con ellos. De la misma forma que en Brasil, el gobierno de México no paga directamente a los médicos. En una entrevista para W Radio con Carlos Loret, la secretaria de Salud de la Ciudad de México admitió que los 135 millones que dio el INSABI van al Ministerio de Salud de Cuba y que desconoce cuándo y cuánto dinero recibirán los médicos. La polémica que ha generado el envío de médicos cubanos a otros países también tiene que ver con la preparación del personal. El gobierno de Bolivia, por ejemplo, reclamó a Cuba que 70% de las personas que llegaron en la brigada médica, acordada desde 2005, no tenía título profesional. Hemos esperado el momento oportuno para darles a conocer que parte de este plantel que llegaba desde Cuba no eran médicos, no tenían como profesión ser médicos. Se ha podido rescatar varios de esos títulos que han sido falsificados. En una publicación del diario oficial Granma, Cuba acusó a Bolivia de promover una injuriosa campaña de descrédito, dice textual. Ellos inventan la premisa de una supuesta esclavitud moderna y trata de personas para con los médicos cubanos y ocultan el sentido humanista de tales misiones en el exterior. En México, asociaciones, presidentes de colegios y federaciones han reclamado abiertamente al gobierno de México por traer médicos cubanos para enfrentar la pandemia de COVID-19. El 13 de junio, en una carta dirigida al presidente López Obrador, presidentes y directores señalaron que se trata de un agravio para el gremio. Nos resulta efectivamente algo molesto, algo indignante para nosotros como profesionales de la salud de nuestro país, que habiendo tanto talento humano, tanto recurso valioso en los médicos mexicanos, inexplicablemente se tenga que hacer uso obviamente de un recurso humano de otro país. También cuestiona el gasto millonario, 135 millones de pesos, en un contexto donde dice la falta de insumos ha tenido consecuencias. ¿En qué se puede haber ocupado en equipo de protección personal? Lamentable y tristemente te puedo decir que son ya muchas bajas las que tenemos en el área de la salud. La presidenta del Colegio Médico de México exige que las autoridades den a conocer la justificación del convenio y sobre todo el perfil del personal. ¿Cómo están documentando la profesión que dicen tener? ¿Con qué documentos para tener la seguridad de que las personas que están atendiendo o que pretenden atender pacientes en nuestro país tengan la mínima capacitación médica? Descarta que la postura del gremio sea xenófoba. Reconoce que México necesita ayuda. Sí tenemos esa necesidad de tener gentes que nos ayuden expresamente en eso, que no vengan a aprender, sino que vengan a aportar el conocimiento. Lo sentimos como observadores. Esa es la impresión generalizada que me han a mí referido. La contratación no se ha transparentado y la inconformidad se ha extendido a los hospitales. Francisco es enfermero. Está por cumplir 15 años de trabajo en el Hospital General Joco en la Ciudad de México. Dice que la llegada de médicos cubanos ha desconcertado a todos los empleados. En este momento ahí en la institución se les pide que hagan algún procedimiento o algo y la verdad no lo saben hacer. En 2 ocasiones se han negado a atender pacientes cuando llegan al área de urgencias. Asegura que la tarea que tienen asignada es tomar la temperatura del personal. Los hemos visto andar ahí por la institución, nos solicitan el nombre y nosotros tenemos que firmar. Posteriormente de ahí ya no los vemos. Los tienen para tomar temperatura al azar, no a todo el personal. A mí en lo personal no me ha tocado. Jocelyn es enfermera del turno de la noche en el área COVID. Desde el inicio de la emergencia fue asignada al primer piso, ortopedia, zona habilitada para los pacientes intubados. Jamás los he visto en el piso arriba, que me digan, oye, necesito las indicaciones para actualizar o me puedes dar informe de algún paciente. Nada. Nunca en el área de COVID, ni lo que es urgencias COVID para los filtros. De acuerdo con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, en entrevista con el Diario de Cuba, los médicos tienen diferentes asignaciones: atención directa, capacitación, apoyo en territorio y monitoreo epidemiológico. Sin embargo, personal de la red de hospitales de la ciudad denuncia que no participan en ninguna de esas tareas.
La funcionaria anunció que el convenio podría extenderse hasta que termine la emergencia sanitaria. ¿Cuánto más se va a pagar? Tampoco lo ha aclarado. No hay dinero para las medicinas, no hay dinero para las víctimas, no hay dinero para un programa de rescate económico por la pandemia, pero la austeridad no aplica para mandar dinero a un gobierno antidemocrático como el de Cuba. Nos vemos la próxima semana.